Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Este es el segundo capítulo de cómo tradear en opciones binarias, ¿ok? Y vamos a tocar ciertos puntos importantes de cómo trazar los niveles planos, los niveles de soporte o resistencia, que tal vez te confundas, ¿no? Y esto suele pasar muy común, mucho. Te confundes porque a veces, yo también lo he mencionado, a veces se considera las mechas, a veces se considera el cuerpo, a veces se considera una zona común y al final del día se consideran las tres opciones. Pero para eso tienes que aprender a identificar cómo el precio sube y baja, ¿ok? Para identificar eso de que el precio sube y baja, tienes que ver el contexto del gráfico. Vamos a ir primero con esto, ¿ok? Esta es una operación que se ve, ¿no? Pero vamos a repasar con esto primero. Vamos a tener un gráfico del pasado para hacer un pequeño backtesting en base a lo que yo se te va a explicar. Nosotros no estamos inventando nada, estamos trabajando en base al gráfico de lo que te está mostrando, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos acá donde el precio nace, ¿ya? Sabemos que es un movimiento alcista por el simple hecho de que hay máximos más altos, ¿ya? Pero todavía no operamos acá nosotros. El precio nace, genera un movimiento alcista, ¿ya? Terminando los compradores ahí. Entonces, baja y de nuevo genera una venta. La primera bajista suele ser esta, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Qué pasa ahí? Cuando el precio empieza a bajar, en estos casos, en un gráfico con bastantes mechas, el precio comienza a generar una zona en común. ¿Ok? Entonces, va a haber ocasiones en la cual vas a esperar a que puedas trazar desde este punto, pero yo personalmente eh, espero se trata de leer el contexto del gráfico que te está mostrando. Y en el pasado que te muestra el gráfico, lo mismo aplicas. Ya, el precio baja, sube, baja, sube. Entonces, vas a buscar dónde está tu máximo. Este es mi máximo, pero con el máximo anterior de la estructura o de la misma mecha, perdón, que acá no generó todavía, pero si te das cuenta, genera un máximo, baja de nuevo, choca de nuevo y genera una apertura quedando por encima. Ya, en estos casos, cuando esto suele pasar, esto lo vamos a considerar como una especie de FVG de parte del gráfico. Entre un vacío de acá hasta acá, no, pero perdón, acá recién lo tocó, ¿no? Apenas tocó el gráfico y se disparó y vuelve a pasar lo mismo. ¿Ya? Perdón, vamos a quitar el FVG, pero suele pasar lo mismo, ¿ok? Pero primero vamos a leer este movimiento alcista, ¿ok? Entonces, el trazo correcto de los niveles de soporte o resistencia o los niveles planos tienes que buscar, muchas veces se considera tanto el cuerpo y los máximos que ha dejado entre el común de la zona. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener una línea plana, o sea, una línea donde tú vayas a trazar los cuerpos y una línea entre las mechas que haya generado como una base en común. Y si ves que el gráfico suele llegar y respetar generando una venta, es una confirmación clara de que cuando el gráfico rompa, tú puedes generar unas compras. Pero luego te voy a enseñar, en este video te voy a enseñar de cómo puedes modificar o puedes mejorar esas entradas. Entonces, bien tenemos que un gráfico siempre termina por encima de los mínimos de las mechas. Si trabajamos con mechas mínimos y máximos, el gráfico termina por encima. ¿Ya? Termina por encima generando un alcista, regresando y dándote la oportunidad de la compra. Ahora, hay algo importante acá, que muchas veces, no quiero que te confundas con eso, ¿ya? Es importante esperar que el gráfico llegue a la zona o ampliar tu punto de entrada. Digamos que si el gráfico está cerca de tu punto de entrada, puedes meter a 2 minutos, 3 minutos o hasta un poco más, pero lo importante es que esté en tu punto de entrada, que no esté muy lejos, ¿ok? Luego de eso, vemos que el gráfico, si lo vemos en cambio de colores, genera un impulso terminando acá. Ok, vamos a ver acá. ¿Ya? Terminando un nuevo impulso, generando una zona. Ya, esta zona la vamos a marcar desde el cuerpo. Vamos a marcarlo del cuerpo y así. Y la que está en la parte superior la vamos a considerar como un rompimiento.
como un rompimiento falso, ¿ok? Solamente es una sola mecha, pero la zona en común están las tres inferiores. ¿Ya? Entonces, vemos que el precio rompe de nuevo una zona que dejó en el pasado, que sería esta, retestea, pero antes de retestear en esta zona, si te das cuenta, el precio comienza a dejar una estructura importante. ¿Cuál es esa? El primer impulso, ya, perdón, el impulso más alto, y tienes que fijarte en el mínimo que dejó, que sería la mecha esta, que sigue respetando la vela, ¿ok? Y luego este sería el máximo con el común, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basaría nuestras marcas? Se basaría en esta zona y en esta zona, o algo así, ¿no? O hasta el máximo también podría ser, pero es, eh, es así, ¿ok? Entonces, la zona inferior se basaría así. Y esta zona no va a ser usada para un futuro, ¿ya? La zona más importante se usa donde genere un retroceso con bastantes velas, ¿ok? Entonces, luego tenemos la dicha anulación, el precio retestea a la zona anterior, o el cambio de color, que sería la vela roja, y generaría una posible compra, ¿ok? Pero recuerda que esté lo más cerca. Ahora, si en caso no llega, o llegara, que sería algo así también. Y es válido todas las formas de trazar, ¿ya? La idea es que entre o toque la zona entre el mínimo y los máximos o la zona en común y gatillaras, ¿ok? Ahora, si en caso tienes ese ligero miedo, espera que exista la anulación previa del dicho movimiento y podrías encontrar muchas oportunidades también. ¿Y en qué momento cambia el precio de compra, ventas, en qué momento lo cambia? Cuando el precio genera la última vela con su mínimo y máximo, recordemos que una vela tiene sus mínimos y sus máximos como apertura y la vela posterior la anula. ¿Qué quiere decir? Que el nivel termina rompiendo, retesteando para bajar, que suele ser acá. Rompe, retestea y baja. ¿Ok? Y esto suele pasar mucho. Esto podremos considerarlo como un posible cambio de tendencia. Sí, así es. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿y por qué no funcionó en los anteriores movimientos? Vamos a ver eso ahorita, ¿ya? No funciona porque la última vela alcista no es anulada, ¿ya? El último movimiento alcista no es anulado, el último movimiento alcista tampoco es anulado, ni la última misma vela, ¿ok? Recordemos que es con mecha y cuerpo, ¿ok? No es anulado, no anula la mecha, ¿ya? Y se traza desde la vela verde. No puedes considerar la anulación de una vela roja. ¿Ok? Si consideras la anulación de la misma vela roja, te va a generar este engaño. Pero tiene que ser la última vela verde, ¿ya? Que lo más probable, como genera impulsos y retrocesos, que te anule, ¿ok? Tampoco es anulada, tampoco. Y la última vela verde que nosotros tenemos acá. Uno, puedes considerar esto como una vela y dos, puedes considerar desde que empieza a subir el precio, ¿ok? Y quiero que entiendas que esto también es fractal. Si lo haces por vela, también lo puedes hacer en conjunto de velas. Luego, y quiero que me prestes atención a esto también, ¿ya? Entonces, yo veo que el precio genera, anula, rompe como una vela envolvente, quedando por debajo de la estructura y buscaríamos unas ventas, ¿ok? Hasta el mínimo de esta zona. Si yo veo que todo el gráfico sigue bajando, es esto, entre el extremo del inicio del movimiento alcista y el último de la vela, perdón, el último máximo del movimiento alcista, considerando la vela también. Vuelvo a repetir, un movimiento alcista, un conjunto de movimientos alcistas y o solamente también considerando la anulación de la última vela del movimiento alcista, que lo anule y funcionaría algo así. Pero si respeta acá, podría comprar también, ¿ok? Y varían mucho esos contextos que suele pasar acá. Mira, respeta el mínimo, el impulso perdón, el último movimiento alcista, el mercado lo respeta, pero generando bastantes engaños o con los mechazos, que es miedo, y te hace tomar pésimas entradas. Ahora, ¿cómo yo trazaría esta parte? Digamos que es un nivel plano. Un nivel plano lo vamos a trazar así, entre el mínimo y el máximo que generó el mismo color
de la última del cambio de color de la vela, buscando un común que se pueda identificar. ¿Ok? El precio baja, genera desde acá y el mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de esta zona el precio anula, retestea, cae, retestea y suele caer. Y esto muchas veces allá afuera lo enseñan como tipo Gordon Blocks en temporalidades menores, que sería de 5 segundos o 10 segundos. Si esto tú lo revisas en 5 o 10 segundos, lo usan como bastante Gordon Blocks. Personalmente no te las recomiendo. Ok, continuamos. Entonces yo veo que el movimiento sigue siendo bajista, ¿no? Sigo teniendo un movimiento bajista y voy identificando, ¿ok? Y digamos que yo deje mis líneas trazadas a partir de acá, mis zonas, ¿ya? Vamos a poner el otro movimiento alcista donde inicia el precio es acá. Ok, ¿ya? Recuerda, tiene que ser un conjunto de movimientos coherentes y fuertes también. No puedes confundirte. También es válido acá, sí es válido, pero si te das cuenta, una mecha que genera el miedo te hace, bueno, la toma de operaciones, ¿no? Pero igual, queda por encima de estos dos niveles y es importante también el cambio de estructura. Ahora, digamos que yo estoy operando en la estructura de venta, ¿ok? Y yo ya voy trabajando en base a lo que el gráfico vaya dejando con los niveles. Y primero, si el precio viene bajando de acá, el primer, perdón, el último mínimo que genera el precio es acá, en la vela, última vela roja. Genero la vela roja y trazo. Ahora, listo, hasta ahí voy bien. Pero ¿qué pasa con las siguientes velas? Que la verde, perdón, estas dos mechas, pero terminan siendo alcistas. Significa que eso es un posible engaño. Quiero que consideres el cambio de color. La vela anula, quedando internamente, o sea, tu punto de entrada tiene que ser exactamente en la zona, ¿ya? Y entrando en ventas, ¿ok? Y esto, si te das cuenta, esto va a tener común con una línea tendencial, ¿ya? Si tú trazas una tendencia así, sea por cuerpo o como tú quieras, tiene en común, ¿ok? Entonces queda por debajo y acá también. Ahora, si quieres verificar las zonas internas también, lo puedes hacer acá en base a lo que llega el impulso y retroceso, pero lo importante es que siempre esto tenga coherencia con los niveles más fuertes de la estructura. Y esto sigue pasando hasta acá todavía, ¿ya? Ok, vamos con esto. Digamos, ok. Tengo una estructura donde el precio ya bajó y genera techos, ¿ya? Y esto suele pasar. ¿Por qué? Porque ahora vas a trabajar con los techos y con lo que el mismo gráfico empieza a subir o bajar. ¿Ok? A ver, deme chance. Listo. Ya, vamos a continuar con esto. Y, ejemplo, tenemos acá el mínimo y la apertura o los cierres en común también de las mechas con el cuerpo que tiene coherencia, ¿ok? La vela que anula, que es la roja esta, retestea y entra en venta. Pero bien sabemos que esta estructura sigue rompiendo, ¿ok? Y vamos a seguir buscando también los mínimos y los máximos. El último mínimo, ya, en estos casos, cuando yo tengo la última vela roja, ya, y la mecha es muy cortica, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar solamente la vela roja con el cierre de de los cuerpos nada más. Y me voy a concentrar en lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo un movimiento bajista donde el precio intenta o hace la posible venta. Yo no sé si esto vaya a subir, ¿ok? ¿Cuándo voy a enterarme de que esto tiene indicios o intenciones de cambiar el movimiento? Cuando identifique el primer movimiento, ya, por ejemplo, el primer movimiento, retestea y es anulado a partir de acá, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que a partir de acá puedo gatillar en compras. Entonces, yo me pongo a trazar esto entre el mínimo y busco el común, máximo y mínimo con las velas rojas. Ahora, quiero que seas consciente de algo, que yo solamente estoy considerando el impulso, pero ya no estoy considerando los engaños que ha dejado el precio. Esto queda por encima, retesteando y anulando, ¿ok? Quiero que entiendas eso. Entonces, y acá entra las dudas que uno tiene, ¿no? Si ya anuló el cuerpo, ya anuló la mecha, ¿ya?
el precio terminó por encima. Cuando el precio termina por encima, ¿qué hago? Compro. Cuando el precio termina por encima, compro. Cuando el precio termina por encima, compro. Entonces, y siempre tengo que fijarme en todos los puntos estos, ¿ok? Ya. A ver, y por ejemplo, digamos que tengo un movimiento alcista, retesté acá y yo tengo la vela de cambio de color que es acá. Esta vela de cambio de color, el precio sube de nuevo y acá también tengo un cambio de color, que sería la base esta. Y acá suele pasar esto bastante. Esto te puede engañar mucho. Cuando tú ves una doji que está respetando el nivel de acá y el nivel de acá, esto no te da indicios de operar. No, yo te recomiendo que no operes a partir de ahí. ¿Por qué? Porque el precio puede subir o tanto como puede bajar. Una doji que está en medio de dos niveles, como niveles de soporte, digamos, sube, 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 ya deja un máximo, luego sube, sube, retestea, ya, dejando esta mecha. Denme chance un segundo, por favor. Ya, chicos, a ver, disculpen. Continuamos con esto. Entonces, veo que, por ejemplo, acá vemos que el precio sube, baja, sube, dejando un FVG, un GVA, como tú quieras llamarlo. ¿Ok? El precio sube, 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 genera su venta, de ahí sube y genera su compra, dejando un vacío en este nivel. Cuando pasa esto, el precio puede hacer la primera suposición o la segunda suposición, ¿ya? Y esto es lo que debería normalmente pasar, respetando el nivel este de acá y respetando el otro nivel, cualquiera de estos dos niveles. Pero cuando no hace eso, ¿qué hace el precio? Empieza a estancarse. Cuando una vez que se estanque, yo te recomiendo que dejes de operar, ¿ok? Y espera que el precio decida si sea anular para arriba o anular para abajo. Y esto pasa mucho. Ya, cuando se encuentran atorados en un contexto de impulso, por ejemplo, esta es una base y esta es otra, y este contexto suele ser el mismo que hizo acá, es lo mismo. ¿En qué sentido? Si esta es mi base, ya, vamos a ponerlo para que se note. Si esta es mi base, el techo, ¿ok? Este es un techo y esta es la base, ¿ok? Esto es algo así. Si esta es mi base, y acá también tengo mi base, vamos a poner así. Alcista, frena. Alcista, frena. Esta es mi base. Esta es mi base. Pero en estos casos acá, el precio me deja mechas que ni siquiera han tocado la base de poder hacer una compra. Entonces, pasa a ser así. Ahora, y acá lo mismo pasa a ser. Esto ya tocó, ya no es necesario, pero ¿qué pasa acá? Deja pendiente un vacío interno, que si yo trazo así, ahora yo te pregunto, si yo me pongo, o sea, yo personalmente reviso el gráfico, voy a tener esta clase de contexto, ¿ya? Yo no sé hacia dónde se dirige el precio, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Yo no sé hacia dónde se dirige el precio. Y si te das cuenta, acá el gráfico, ¿ya? Acá el gráfico deja un vacío interno, que es este de acá, una zona blanca que lo vamos a poner de color rojo o amarillo, ¿ok? Esta es la zona en vacío y esta es la zona en vacío. ¿Se das cuenta? Entonces deja una zona en vacío. Esa zona, para mí, no la voy a operar, ¿ya? Hasta que el precio me dé indicios o referencia
de que realmente lo anule, reteste y confirme mi venta. Y lo mismo puede ser acá, ¿ya? Si esta es mi zona de vacío, el precio rompe, retestea, ¿ya? Retestea, pero ni siquiera llega a la mecha, si te das cuenta, anula la posible retesteada y se va. En cambio, en estos casos el precio retestea y llega a la zona, pero acá no llega a la zona. Quiero que te fijes muy bien en esto, ¿ya? Mira acá, ¿llegó a la zona? No, no llegó, dejó un espacio. Acá, más o menos por así. ¿Completó la zona? Sí completó la zona acá. ¿Ok? Por eso, acá llega, rompe y ya. Llega, no, o sea, quiero que entiendas eso. De que es importante saber dónde, si la vela ha llegado a la zona y está respetando, o sea, llega a la zona y es rechazada o no llega a la zona y deja una especie de vacío. Tienes que fijarte en esos dos casos antes de operar. ¿Ok? Bueno chicos, y en la siguiente clase vamos a ver, si tienen dudas acerca de esto, vamos a reforzar esto. Y en la siguiente tengo preparado para usar el multi-time frame. Puedes usar todas las temporalidades desde 5 y bajar 5 3 2 1 así, ¿ya? ¿Qué sería? 5 2 1 y trabajas con eso, 1 2 5 de repente también se te haga más sencillo operar con time frames así, en cambios rápidos. Todo va a depender de qué tipo de gráfico, perdón, qué tipo, o sea, qué tipo de información se te hace más sencilla aplicar en el gráfico. Muchos de nosotros tenemos distintas formas de ver el gráfico. Algunos ven mucho más antes, algunos lo ven después, pero al final del camino todos terminamos comprando o vendiendo, ¿ok? Bueno chicos, espero que este video les sirva. Cuídense, chao, chao.